estudiando un hermoso libro, uno de los dos libros que lleva el nombre de una mujer. Empezamos con el libro de Ruth. Es interesante cambiar la lectura que se trae de jueces, de sangre, de guerras, de ese ambiente hostil, y llegar a un libro que donde cambia todo el ambiente y hasta un poquito, vamos a ver, romántico. Y pensando en todo lo que estaba diciéndose hoy, yo dije tanta situación de problema y hablar de Ruth, pero el Señor en su palabra tiene algo para nuestros corazones. A ver, no vamos a hablar de situaciones apremiantes en la vida, pero la palabra de Dios tiene que llegar al corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Así que abra su Biblia al capítulo 2 del libro de Ruth. Y vamos a tratar de resumir hoy 2, 3 y 4 para poder entrar al libro de Samuel el próximo domingo. Ya en las lecturas que ustedes están haciendo, para que ya están familiarizados con eso. Así que capítulo 2 del libro de Ruth. Vamos a ver cómo el Señor provee para las necesidades de Ruth y Noemí. El capítulo 1 termina diciendo que ya no la llamen Noemí, que la llamen amarga, porque el Shaddai, el Todopoderoso, la ha hecho regresar con las manos vacías. Se fue con las manos llenas, pero está regresando con las manos vacías. Ahora vamos a ver qué será la perspectiva de Noemí. No era lo que realmente estaba pasando, porque al empezar el capítulo 2 vamos a ver cómo Dios empieza a tener cuidado de estas dos viudas. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas, siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz, de la familia de Elimelech. De pronto, Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo: que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Ojalá que todos los patronos fueran así, ¿verdad? Y los recibieran así. Luego Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió: es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten cuando tengas sed. Ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Como les decía, en el primer capítulo se nos muestra esa escena dura, difícil. Regresan dos viudas a Belén. No saben qué les espera. No traen el apoyo de ningún varón. Y para ellas el panorama se pinta bastante difícil y complejo. Pero al empezar el capítulo 2, el escritor a propósito pone este versículo. Solo empezando el capítulo 2 nos dice: Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Que dicho de paso, Booz o Boaz, como se diría en el hebreo, quiere decir en él está la fuerza. Y en ese, seguramente en él, ese es en Dios, está la fuerza. Booz da la idea de un hombre de fuerza, tanto espiritual como económicamente, porque se nos describe que era un hombre muy rico. Y se habla es un pariente.
Y la palabra pariente en el hebreo es goel. Goel, que significa literalmente rescatador o redentor. Había alguien que podía redimirla de la situación en la que se encontraba. No es casualidad. Para los hijos de Dios no existe la suerte, ni la mala suerte, ni la casualidad. Existen los planes y los propósitos de Dios bien definidos. Los parientes redentores, o el goel, tenían 4 situaciones que deberían de cumplir según la ley de Dios. La primera era que estaban obligados a rescatar al pariente que había sido vendido como esclavo. Según Levítico 25, 47 y 48 dice: si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de sus compatriotas se empobrece, tienen que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. El Señor hizo provisión de esto. Llegaba un momento en que yo me quedaba pobre, sin nada, no hallaba qué hacer. Lo único que me quedaba en ese tiempo era venderme como esclavo. Y si alguien estaba en esa situación, dice Dios, hay un pariente, un goel que lo puede rescatar de esa situación. También otra de las situaciones que debía cumplir el goel era comprar el campo o la herencia que se perdiera. También hay en Levítico 25, solo que unos versículos arriba, 25 al 28, dice: si tu hermano empobrece y vende alguna posesión suya, su pariente, su goel más cercano, podrá acudir al rescate de lo que su hermano haya vendido. Si el que vendió no tiene quien pague el rescate, pero consigue lo suficiente para pagarlo, contará los años transcurridos desde la venta y pagará la diferencia al comprador, y la propiedad volverá a sus manos. Pero si no consigue lo suficiente para recuperar la propiedad, ésta se quedará hasta el año del jubileo en poder de que la compró, y en el año del jubileo podrá volver a ser su posesión. Dios proveyendo leyes justas para una sociedad en ese momento teocrática, donde Dios establecía las reglas. Y si usted tenía que dar en empeño o en garantía su propiedad y la perdía, podía volverla a rescatar. El principio que hay sobre todo esto es que Dios dice: la tierra es mía. Nadie es dueño de esta tierra. Aquí usted y yo podemos tener una escritura que dice que somos los dueños de donde vivimos, pero realmente, ¿quién es el dueño de la tierra? Es Dios. Y por eso dice Dios, bueno, si en algún momento llega a ver, el pariente puede comprarla y rescatarla. Y si no pudiera, tiene que esperar al año del jubileo. Y el año del jubileo era cada 50 años, 7 años de 7, y todo quedaba saldado. Israel no cumplió con eso, por eso tuvo que ir 70 años al cautiverio, para que la tierra descansara. Porque cada 7 años la tierra no había que sembrarla, había que esperar, y en el año del jubileo no había que hacer nada. Dios iba a dar la cosecha, los esclavos tenían que ser libertados, la tierra tenía que volver en posesión a todos los demás. Pero aquí era una de las responsabilidades también: vengar la sangre. ¿Se acuerda que cuando vimos números había ciudades de refugio? Si usted accidentalmente mataba a alguien, había una ciudad donde usted podía huir para aclarar la situación, para que no le dieran prisión preventiva como en Guatemala, y a veces va a cumplir más la prisión preventiva que la pena que le van a dar. Dios provee algo, ahí tiene usted, podía huir, y entre lo que se aclaraba, estaba protegido ahí, si usted era inocente, si fue accidentalmente lo que había pasado. ¿Por qué? Porque el pariente redentor podía matarlo a usted antes de que llegara a una ciudad de refugio, para vengar la sangre del pariente. Y por último, el pariente debía casarse con la viuda de su pariente a fin de darle descendencia al difunto. Esta ley era un poquito más compleja, ¿verdad?
Cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llegue a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa. Se llegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Sí, y este era el caso que estaba sucediendo aquí. Maglión, Kelión se casaron con Ruth y Orfa y no tuvieron hijos. Y a los que les correspondía la herencia de Elimelech ya habían muerto. Ahora tenía que venir un pariente redentor a casarse con la viuda de Maglión, que era el que había quedado, en este caso Ruth, para que el primer hijo que tuviera fuera el que heredara la tierra. Aquí en juego está la tierra. Yo sé que desde el punto de vista occidental choca, ¿verdad? Y las mujeres se ponen a imaginar si les pasara eso, tenerse que casar con su cuñado, ¿verdad? Si no tienen... Aquí no va a pasar eso, y en Oriente, y desde el punto de vista de la tierra prometida era importantísimo que hubiera descendencia. Entonces hay un Goel, hay un pariente, dice, de la familia de Elimelech que puede redimir a la viuda Ruth para levantar descendencia, para que no se borrara el nombre de Elimelech sobre la tierra. A esto se le conoce como la ley del levirato. Este término procede del latín levir, que significa el hermano del esposo. Esa es la ley del levirato. El hermano se había que casarse con el hermano del esposo. Y ahora hay un Goel, ¿verdad?, que puede redimirlas. Si en el capítulo 1 Noemí y Ruth son las estrellas estelares de ese capítulo, en el capítulo 2 va a ser Booz el que va a sobresalir en este capítulo. Ruth le pide permiso a Noemí para ir a recoger espigas. Había una ley también, Dios proveyó una ley, que cuando usted cosechaba, cuando usted levantaba su cosecha, no tenía que rebuscar hasta lo más profundo de sus sembrados, sino que tenía que dejar una porción, y esto era para los pobres y los extranjeros. Si eso pasara en Guatemala, otra cosa fuera, ¿verdad? Pero aquí usted busca hasta el último elote, ¿verdad? En Israel había que dejar, era una provisión. Entonces, al leer esto, determinamos que Ruth y Noemí eran pobres, porque iban a tener que ir a recoger lo que dejaban. Desde ese momento, Dios establece una provisión. Lo que llama la atención con las leyes de Dios, que el mundo las lograra captar, fuera otro mundo. Sí había provisión para los pobres, pero ellos tenían que ir a trabajar. No se te iban a estar con la manita así y haciendo fila para que alguien llegara y le diera una bolsita de cebada, una bolsita de trigo. No. Había provisión para los pobres, pero ellos tenían que salir a trabajarla. En nuestros países occidentales es el gran problema, el pobre solo está así. Y por eso dicen que es mejor enseñarle a alguien a pescar y no darle el pescado, porque se acabó el pescado y se acabó el problema. Pero si usted le enseña a pescar, dicen. Y aquí Dios es lo que está haciendo, hay una provisión, pero aquí había que ir a trabajar. Y en la lectura se da cuenta usted que cuando dicen, ¿quién es esta jovencita? Ruth, desde que entró no ha parado. En su pobreza, ella quería juntar todo lo que pudiera porque no tenían nada y había que aprovechar lo que había. Estaba trabajando, miren, estaba sudando. Y estas dos mujeres, aquí Ruth empieza a pensar, siempre pensando en su suegra. Ahora, cuando Booz llega, yo creo aquí que, no lo dice la Biblia, pero por lo que podemos leer entre líneas,
Aquí hubo amor a primera vista. ¿O no? ¿Qué dice usted? Aquí hubo amor a primera vista, un flechazo. Cuando llegó Booz, y hice un pequeño paréntesis ahí, la forma en que saluda a sus siervos ya nos indica el tipo de carácter que tenía este varón. Jehová esté con ustedes. No entró, bueno, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Ah? No. Jehová esté con ustedes. Y sus siervos entienden que si Dios lo bendice a él, hay bendición para ellos. Jehová te bendiga. Porque si Jehová lo bendecía a él, ellos tenían trabajo, ellos tenían que comer. Era aquí, y empieza, mire muchacha, ¿y quién es esa que está allá? Por eso yo pienso, hay un flechazo. Una mujer ahí que le empezaron a describir qué tipo de mujer, quién era. Él no sabía que era la viuda de su familiar Maglión, de Elimelech. Él no sabía. Y le empiezan a contar, no, mira, esta es la moabita, la que regresó con Noemí. Como hemos dicho, ese famoso dicho, pueblo chico, infierno grande. Y seguramente en Belén corrió la noticia. Posiblemente Booz andaba en uno de sus viajes comerciales y hasta ahora regresó y hasta ahora se está poniendo al día. Ya había escuchado algo, pero ahora confirma y se da cuenta quién es. Y le dice, bueno, no te muevas de aquí. Se recuerda que la semana pasada le dije que cómo terminaba el capítulo 1 de interesante. Noemí se está quejando con Dios, que la vio con las manos, salió con manos vacías y regresa con manos llenas. Pero el capítulo 1 termina diciendo, y era el tiempo de la cosecha de la cebada. Llegaron en el mejor momento. Esto era desde la Pascua hasta Pentecostés, porque luego de la cosecha de la cebada venía la cosecha del trigo. Había garantizado comida para este tiempo. Y aquí ya está terminando el tiempo de la cosecha de los dos granos, de la cebada y el trigo. Y en medio de este ambiente Noemí reconoce a Dios. Ya empieza a voltear sus ojos arriba y a darse cuenta que hay un Dios que tiene control de todas las cosas. Versículo 20 del capítulo 2. Entonces Noemí le dijo, que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió, ese hombre es Goel, es pariente nuestro, es uno de los que nos puede rescatar. Hermanos, el Señor quiere usarnos como canal de bendición para otras personas. Booz no se imaginó cómo podía llegar a bendecir a estas dos mujeres, y lo hizo. Como Ruth luego llegó a ser una bendición para Noemí. Y nosotros debemos de estar abiertos a eso y atentos. Dios quiere usarnos, hermanos, para ser canal de bendición a otras personas. Es solo que seamos obedientes a Él y dejemos ser usados. Capítulo 3. Vamos a empezar a conocer un poquito más a Ruth. Aquí vemos en este capítulo 2 una mujer trabajadora, como diríamos en buen término chapín, chambeadora, ¿verdad? Que no le hacía feo a nada. Pero vamos a encontrar otra faceta en el capítulo 3 más atrevida todavía. Los que ya leyeron y saben la historia, ¿verdad? Capítulo 3. Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo, hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Vos, nuestro pariente, y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era. Pero no te presentes ante este hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes hacer.
Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que la suegra le mandó hacer. ¿Cuántas suegras quisieran nueras así, verdad? Bien dóciles. Pero para que la nuera sea dócil, la suegra tiene que ser también igual. Veíamos la semana pasada, ¿verdad? Para que la suegrita también. Y aquí dice Ruth, bueno, vamos a hacer, aquí miren. Lo que dice ya Noemí ya empieza a ver, ya no se ve tanto con las manos vacías, ya empieza a ver que hay alimento, ya empieza a ver que Dios está manifestando en su vida. Porque el problema muchas veces, hermanos, es que cuando estamos en una circunstancia, en una situación, nos ensimismamos y empezamos a pensar solo en nosotros. Y se nos olvida que los que están alrededor nuestro tienen necesidades. Y ahora Noemí empieza a ver que hay una necesidad que tiene Ruth. Y es que necesita un esposo. Necesita un esposo. En este contexto, vuelvo a decir, hermanos, la Biblia fue escrita por orientales, para orientales, con principios transculturales. Nunca nos olvidemos de eso. En el contexto oriental que fue escrita el libro de Ruth y en su momento histórico, esto era vital. Y aquí va a ser el papel de mamá Noemí. Porque se acuerdan, los casamientos los arreglaban los papás. No los arreglaban los hijos, lo arreglaban los papás. Entonces Noemí dice, tenemos que hacer algo ahí. Y Noemí tuvo ese feeling de ver, bueno, aquí entre Ruth y vos pasó algo ya, así de ese flechacito, esa cuestión de que hubo algo ahí. Vos dice, no se te va a ocurrir moverte de mis campos, te quiero ver siempre aquí. ¿Por qué? Porque cada día le iba a ir a ver. No crean ustedes que es la bondad de aquel, ¿va? La idea era que la viera, había que tener pretexto. Pero ese pretexto se iba a acabar porque se iba a acabar la cosecha. Entonces ya Noemí dice, hay que hacer algo rápido, ¿verdad? Pues no estaba tan difícil buscarle un marido porque ya había uno que estaba ahí en puerta. Un buen candidato, ¿verdad? Ya estaba ahí. Era solo de ver cómo funcionaba. Booz no era un pariente tan cercano de Elimelec. Era pariente pero más lejano. Si hubiera sido un pariente cercano, totalmente cercano, era casi obligado a que, lo que les decía anteriormente, por la ley del levirato, se tenía que casar con Ruth. Pero como era un pariente lejano, había la opción de que dijera no. Y entonces se la van a jugar. ¿No le llamó la atención a ustedes qué fue el consejo que le dio Noemí a Ruth? En primer lugar, ¿qué le dijo que hiciera? Mire de ahí su Biblia. ¿Qué? Que se bañara. Que se bañara. Yo no sé si Ruth normalmente se bañaba, pero ese día le dice, te tenés que bañar. ¿Y qué más tenía que hacer? Si hay algo que caracteriza a los orientales, hermanos, es el uso de los perfumes. Ellos saben manejar esas cuestiones. No era echarse un perfume solo por echárselo como nosotros, ¿verdad? Habían implicaciones más serias en lo que iba a hacer Ruth. Había que bañarse y se iba a perfumar bien. ¿Y qué más tenía que hacer? Ponerse el mejor trapito que tuviera. Que la pobre Ruth no tenía dónde ir a escoger, ¿va? De plano no tenía todo el armario lleno y sí, como algunas que se ponen y se quitan, se ponen. La pobre Ruth de plano tenía uno y dejó pelón el clavo porque no había más. La idea es que estuviera bien. Y el plan era bien atrevido. Los varones, cuando iba a terminar la cosecha, y aquí se ve que este amo él compartía con los siervos. Ese día chambearon, terminaron la cosecha, hay una fiesta solo de varones. Esa era fiesta solo de varones.
Entonces el plan era un poco atrevido. Le dice Noemí, mira, y te das cuenta, y se te va a ocurrir equivocarte, ¿verdad? Porque eso iba a ser fatal. ¿Dónde se acuesta vos? Y cuando se acabó la bulla y el relajo, vos va a acostarse, Ruth se da cuenta y le destapa los pies, ¿verdad? Y se pone ella. Al sentir vos el heladito de la madrugada y que el sur, había una mujer. Bueno, para vos creo que no fue tanto susto, sino haber sido un gusto. Ahí estaba Ruth, muy atrevida. Extiéndeme tu manto, le dice. Es una expresión para decirle, papaito, me quiero casar contigo. Por eso le decía, Ruth era bastante, tenía sus características. Y sí, siguió al pie de la letra lo que su suegra le dijo, pero le puso salsita a los tacos. Y va más allá, ¿no? Extiéndeme tu manto para que... La idea era, quiero casarme. Y Booz la bendice. Al parecer, Ruth era un buen partido para muchos hombres en Belén. Y no era tan grande, era jovencita. Entonces Booz le dice, mira, se queda admirado de cómo ella prefiere guardar la ley de Dios y sujetarse, obedecer y quedarse con un hombre mayor. Pudiendo tú ir a buscar patojo, dijo, te vas a quedar con este viejo. Y yo estoy dispuesto, pero hay un problema. Hay otro pariente más cercano. Luego la despide, tenía que irse sin que los otros hombres la vieran, sin antes darle una buena porción otra vez de alimentos. Llega Ruth y me imagino que Noemí no durmió esa noche esperando. Y cuando llega, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues fíjate que, yo digo que bien. ¿Eh? Vos dice que sí. Solo que va a arreglar algo. Y dice, no, mira, este hombre no va a descansar hasta que no lo vaya a arreglar. Este capítulo, hermanos, nos muestra que los planes de Dios para nuestras vidas requieren obediencia. Y si por aquí anda uno que otro soltero, tome en cuenta esto. Dios se puede encargar de esos planes, pero Él espera que sean obedientes. Dios puede escoger al hombre, a la mujer de su vida, pero sea obediente a los planes de Dios. Ruth fue obediente y va por buen camino. Su obediencia, su sometimiento a ese Dios, allá en el versículo 16 del capítulo 1, tu Dios será mi Dios. Y esa conversión de los ídolos al único y Dios verdadero se manifestaba en esa obediencia que ella tenía a los planes de Dios. Capítulo 4. Más tarde, horas más tarde, y sí, Noemí tenía razón, Booz no esperó, no, ni la pensó. Más tarde, unas cuantas horas más tarde, Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Fulano, le dijo Booz, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de sus tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela. Y si no quieres redimirla, declárame,
para que yo lo sepa. Pues no hay otro que redima sino tú y yo. Después de ti yo la redimiré, respondió el pariente. Booz también no tenía un pelo de tonto. Booz no le soltó la sopa de un solo. Le dice, fíjate que la viuda Noemí tiene una tierra. O sea que Noemí lo que no tenía era cash efectivo. Ella tenía una posesión que habían dejado cuando saliera. Y la vende. Y tú eres el pariente más cercano, así que tú pues tienes la opción de redimirla. Y al parecer era un terreno que valía. Porque él rápido se le abrieron los ojos y dijo, bueno, yo lo compro. Pero Booz fue inteligente en este momento porque dice, bueno, está bien, va hasta ahí. Hay un pequeño problema, le dice. Si tú redimes la tierra, te tienes que casar con la viuda. Y sí, ya la pensó aquel, ¿verdad? Porque dijo, bueno, eso va a hacer que limite la herencia de mis hijos. No, si es así, mejor no. Pero un detalle con el fulano. Hay personas que en la Biblia no se nombran porque no han hecho la voluntad de Dios. Y pasan. Aquí solo lo conocemos por el fulano. No sabemos cómo se llamaba, quién era. Porque no quiso ser obediente a las leyes de Dios. En la escena aparece un Booz, que luego se va a mencionar más allá de este pasaje de Ruth. Cuando usted abre y parte la Biblia en dos y empieza a leer el Nuevo Testamento, lo primero que usted va a ver en el primer capítulo del libro de Mateo es el nombre de Booz. ¿Cuántas veces nosotros no apreciamos lo que Dios quiere dar a nuestras vidas? Porque empezamos a medir otras cosas. Eso va a implicar que yo esto y que tenga que hacer esto y que tenga que dejar el otro. No, mejor mira, hacerlo vos. Y no nos damos cuenta la bendición que perdemos. Este fulano nos enseña esa lección. Cuando Dios llegue a nuestras manos el hacer algo para el Señor, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Eso luego va a traer más bendición a nuestras vidas. Vos va a aparecer como uno de los que tuvo que ver en la línea del que llegaría a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Una forma interesante en que se cierra este negocio lo encontramos en el versículo 7. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el calzado. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Cuando usted lee en Deuteronomio sobre esta ley, en aquel tiempo, cuando Dios establece esa ley, era cuando si la viuda iba con el cuñado y el cuñado no se quería casar, la viuda se quitaba la chancleta y le pegaba en la cara y lo escupía. Y a partir de ese día se conocía a la familia de su cuñado como la familia del descalzo. Al llegar a Ruth, ha pasado Josué, Jueces, y aquí ya solo sirve como un simbolismo de la firma del contrato. Se quitaba la sandalia y se la daba al otro.
y se quitó la sandalia al fulano y se la dio a vos. Te cedo todos los derechos. Y vos toma los derechos y de una vez dice, bueno, tomo todo lo que es de Elimelech, incluso a la viuda, y me voy a casar con Ruth. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron, versículo 11, testigos somos. Y miren el tipo de bendiciones y de declaraciones que dio el pueblo a vos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Quién era Raquel y Lea? Las formadoras del pueblo de Israel, las madres de Israel, de las cuales vinieron con sus siervas los 12 hijos de Jacob. Era un honor que una extranjera fuera puesta a la par de Raquel y de Lea. Y ese es el tipo de bendición que le dan. Las cuales, dice, edificaron la casa de Israel. Y tú seas distinguido en Efrata y renombrado en Belén. ¿Por qué conocemos nosotros Belén el día de hoy? Por el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, se hace una realidad lo que estas palabras le dijeron a vos. Que sea reconocido tu nombre y esta ciudad, Belén, Efrata. Y sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá. Gracias a la descendencia que esta joven te dé Jehová. Aquí podemos ver que Booz no era un patojo. Booz ya era un viejo. ¿Por qué decimos eso? Porque los ancianos le hicieron caso. Hubiera sido un patojo, ni lo voltean a ver. A partir de los 40 años ya era considerado alguien como alguien que era respetable y se le podía oír. Menos de 40 años era un patojo y no. Aquí era un hombre mayor y junta al pueblo y empieza a hacer toda esa ceremonia para poder tomar a Ruth como su esposa. Le expresan que su descendencia va a ser como la de Lea, Raquel y Lea, que llegaría a ser renombrado en Belén y ese lugar llegaría a ser reconocido. Fares también nació de una viuda. Y usted conoce la historia en Génesis 38, no muy ortodoxa la historia, pero al fin y al cabo fue parte de lo que Dios escogió para que viniera la línea del Mesías. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. No se nos dice cuánto, pero yo creo que fue chanín, ¿verdad? Se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor que para ti que 7 hijos. En el contexto de ese momento, donde la mujer no tenía mayor relevancia, decir que Ruth valía más que 7 hijos era toda una exaltación. Tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas, diciéndole: ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. No se podía manifestar de una manera más hermosa la presencia de Dios en la vida de Booz y de Ruth, que el primer hijo que tuvieron fue un varón. Y yo no sé por qué,
Y no nos da detalle el texto, pero las vecinas fueron las que pusieron el nombre al niño. Yo no sé qué pasó ahí, pero ahí el texto lo dice que las vecinas fueron las que le pusieron el nombre. Obed es la contracción del nombre Abdías, que significa siervo de mi Dios. Y un pequeño paréntesis, por eso le puse así a Obed, mi hijo. Solo Obed es siervo. Y Elí es Dios mío, que es su otro nombre. Y eso para pensar que él era el siervo del Dios mío. Eso significa el nombre de mi hijo, Obed Elí. Y espero que hasta el día de su muerte él mantenga esa visión de servir a Dios. Cada vez que usted le dice Obed, le dice siervo. Y Elí, si no le dice Elí, dígale Elí para que entienda que es siervo del Dios mío. Y este hijo representó para Ruth como que hubiera sido su propio nieto. Este nieto que no pudo tener vino a través de Ruth. Cuando parece que la historia va a terminar, debemos de entender bien esos detalles ahí. Obed no solamente fue ese hijo que le hacía falta a Noemí, sino que sería el abuelo del rey David. Eso no lo midió Booz ni Ruth. Eso vino como una añadidura de que cuando somos fieles a Dios, obedientes, Dios nos bendice. Y el libro termina interesante, termina con una genealogía. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y en nuestra lectura de la palabra de Dios, que estamos motivando a que ustedes tengan, vamos a empezar a ver, después de Ruth, que nace Obed, va a nacer Isaí, va a llegar David, y vamos a conocer quién es David, el futuro rey de Israel. En resumen, hermanos, podríamos decir que todo el libro nos enseña que Dios premia la obediencia de sus hijos. No lo hacemos por eso, pero es parte de, cuando somos obedientes a Dios, a sus mandatos, a lo que Él quiere de nuestras vidas, seguramente la bendición va a llegar a nuestras vidas. Y no solo una bendición material, sino una bendición de disfrutar la familia, de disfrutar lo poco o mucho que tengamos, de saber que tenemos la satisfacción de servir al Dios vivo. Booz, Noemí, Ruth fueron recompensados por Dios. Esas palabras que Ruth dijo allá en amargura: el Todopoderoso está contra mí, me fui con las manos llenas y regresé con las manos vacías. A la hora de terminar el libro, no era cierto. Dios usó de una manera extraordinaria esa mala decisión que tomó Elimelech. Y muchas veces Dios lo que hace es enderezar las malas decisiones que nosotros tomamos. Y cuando entendemos que hemos fallado, que hemos fracasado y decidimos obedecerle y seguirle, Dios se muestra fiel. Y Dios recompensa nuestra fidelidad. Tenemos el Dios de las oportunidades, hermanos. Si hemos tomado malas decisiones, si no hemos hecho conforme Dios espera, hoy podemos cambiar y decirle: Señor, ayúdame, y quiero de aquí en adelante caminar contigo. Y Dios va a recompensar la fidelidad que nosotros le manifestemos. Para terminar, Booz se dice que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo.
Como 20 veces se utiliza la palabra Goel, ya les dije que es redentor. Pero solo es un tipo, porque nunca se puede comparar el rescate que hizo Booz al rescate que hizo nuestro Señor Jesucristo. El precio que tuvo que pagar Jesucristo para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos, fue su sangre. Y eso no tiene precio ni valor, hermanos. Cantamos un himno aquí que dice: el oro y la plata no me han redimido. No fue una cuestión de negocio lo que hizo Jesús. Nadie podía sacarnos de donde estábamos. Nadie. Solo nuestro Goel, aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Y en esta mañana llevemos eso en nuestra mente. Gracias a ese Goel, que no lo obligaba a nada, quiso redimirnos. ¿Qué podíamos nosotros ofrecerle a Él? Nada. Pero Él quiso hacerlo y nos redimió y nos compró y pagó el precio, un alto precio, para darnos salvación y vida eterna. Lleve eso en su mente, en su corazón. Agradézcale a su Goel, a su Redentor, por haber estado dispuesto a dar su vida por nosotros. Nuestro buen Dios y nuestro amante Padre, en esta mañana queremos darte gracias por este libro tan precioso de Ruth, que nos deja muchas enseñanzas, que aprendemos de la vida de aquel tiempo, pero que hay lecciones para nosotros, que sobresales tú en el actuar de esos 4 capítulos. Cómo tú tomaste el control de la vida de estas 2 viudas y cómo fueron moviéndose las piezas de una manera en la que tú esperabas, y tú tomaste el control porque ya habías determinado en tu plan eterno que Ruth la Moabita formara parte de la descendencia de tu hijo, y que Booz viniera también de la línea de Rahab, de esa mujer de Jericó que también fue incluida. Estas 2 mujeres nos recuerdan que tú amas al mundo, que tú has pensado siempre en nosotros, los gentiles, que aunque en la sangre no pertenecemos a Abraham, por la fe somos sus hijos, y que las bendiciones nos han alcanzado. Gracias por este hermoso libro, pero por sobre todo gracias, Señor Jesús, por haber estado dispuesto a pagar el precio por nuestra salvación. No tenemos, Señor, cómo agradecerte el que te hayas fijado en nosotros y hayas querido salvarnos. En esta mañana recibe la gloria, la honra que te tributamos, reconociendo que ese Goel era el que nosotros necesitábamos y que Él estuvo dispuesto a redimirnos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.